Uy, me habéis pillado preparando una de las mejores comparativas de esta temporada. Una comparativa que siempre nos pedís mucho, porque hoy presentamos las nuevas palas de Agustín Tapia, la nueva AT10 Genius 18K y la nueva AT10 Genius 12K. Nox ha presentado ya su nueva colección de palas para este 2023, con gran variedad de modelos para adaptarse a todos los niveles de juego. En la review de hoy vamos a ver dos de las mejores palas del mercado actualmente, las de Agustín Tapia, la nueva Nox AT10 Genius 12K y la nueva AT10 Genius 18K, para ver en qué se diferencian y qué similitudes tienen, ya que sois muchos los que nos preguntáis por ello. Empezamos con la nueva AT10 Genius 12K, una pala polivalente para jugadores de nivel alto, que juegan varias veces a la semana. Presenta formato lágrima, así que ofrece un buen punto dulce y un balance centrado para tener buena potencia. No es una pala dura, ya que tiene un tacto intermedio, con lo que tendremos buena salida de bola y también potencia en el golpeo. Respecto a la AT10 18K, también mantiene el formato lágrima con balance centrado, así que también la definimos como una pala polivalente para jugadores de nivel alto. Desde el fondo de pista nos permite tener buen control para corregir bolas descentradas, además de imprimir más velocidad en golpes como voleas y remates. Nuestra impresión es que resulta un poquito más dura que la 12K, así que no despide tanto, pero sí que nos permite tener más potencia en el golpeo. Respecto a la AT10 18K, presenta el mismo molde oversize con balance centrado, así que la definimos como una pala polivalente también para jugadores avanzados. Empezamos viendo las similitudes. Con ambas palas podremos dar más efecto a la bola, ya que las dos disponen de un acabado tipo lija, un acabado con arena de sílice de bajo gramaje, que al tacto se nota bastante suave. Este tipo de rugosidad es más eficiente que la rugosidad en relieve, ya que los pelos de la bola se agarran mejor a la superficie. La rugosidad tipo lija también resulta muy eficiente cuando la bola está un poquito más húmeda. Sin embargo, este tipo de acabado tiende a desaparecer, es decir, que la rugosidad en relieve aguanta mejor con el tiempo. Su duración dependerá de las veces que juguemos por semana y de nuestro estilo de juego. Con ambas palas también podremos jugar durante horas sin molestias, ya que disponen del sistema antivibraciones ABS situado en los laterales de la pala. Este sistema reduce al mínimo el impacto generado por la bola, con lo que podremos disfrutar de un golpeo más cómodo. Además, las dos palas incorporan el cordón reemplazable Smart Strap, un cordón que tú puedes cambiar cuando necesites limpiarlo o bien cambiarlo por otro diseño, ya que la marca ha lanzado diferentes diseños para que puedas personalizar tu pala de pádel. Respecto a los materiales, ambas palas incorporan carbono en la zona del marco, lo que les da una gran durabilidad y resistencia frente a golpes o choques fortuitos. Para el núcleo, la marca ha utilizado goma EVA HR3, una goma que la marca utiliza mucho en sus palas de la serie Luxury. Si queréis saber cuáles son, os dejamos el link directo en nuestra sección de palas Nox para verlas. Este tipo de goma aporta un tacto intermedio, ya que no resulta ni excesivamente dura ni tampoco demasiado blanda, logrando un equilibrio perfecto entre salida de bola, control y potencia. Así pues, con ambas palas tendremos muy buenas sensaciones al golpear, ya que ambas despiden bien y también nos permiten acelerar nuestros golpes. Hasta aquí hemos visto que son palas prácticamente idénticas. Entonces, ¿en qué se diferencian? Bien, la principal diferencia la encontramos en el tejido de carbono utilizado en los planos. Como su propio nombre indica, la AT10 Genius 18K se ha fabricado con tejido de carbono 18K en la superficie y la AT10 Genius 18K con tejido 12K. Aquí ahora viene también la gran pregunta de los jugadores. ¿Qué es más duro, el 12K o el 18K? Bien, lo primero que debes saber es que no solo influye el tejido de carbono en la dureza, sino que también influye el molde de la pala, el tipo de taladrado, la goma que se ha utilizado o el trenzado.
También hay que valorar que las marcas valoran de manera diferente los Ks del carbono, es decir, algunas marcas consideran que a mayor K más rígida es la pala y otras al contrario. Todo depende del tipo de trenzado que se ha utilizado durante el proceso de fabricación. En el caso que nos ocupa, la 18K resulta más rígida y dura que la 12K, por la combinación de todos los factores anteriores. Así pues, es una pala que no absorbe tanto el impacto de la bola, que resulta más reactiva, permitiéndonos acelerar rápidamente la bola. De hecho, esta pala nace a petición de Tapia Nox, que solicitó una pala un poquito más rígida para poder jugar los torneos en épocas de calor, ya que con el calor los materiales de la pala suelen ablandarse y por el contrario en épocas más frías los materiales suelen estar más rígidos. Así pues, el cambio de 12K a 18K se traduce en una pala más rígida y reactiva. En definitiva, estamos delante de dos palas que comparten mismo molde, tecnologías y materiales, a excepción del carbono utilizado en los planos. Y ahora viene la pregunta del millón: ¿cuál debo elegir? Bien, nuestra recomendación es que elijas la pala que mejores sensaciones te genere, la que encaje mejor con tu estilo de juego. Si buscas una pala para empujar la bola y colocarla con precisión, nuestra recomendación es la 18K por su tacto más duro. Es una pala más exigente que la 12K, pero la podrás exprimir al máximo en voleas y remates, imprimiendo mayor velocidad a la bola con menos esfuerzo. Por el contrario, si buscas una pala con más dulzura en el toque, cómoda y que despida más para pasar la bola al campo contrario, nuestra recomendación es la 12K, ya que te ayuda más en golpes defensivos, como por ejemplo salida de pared o el bote pronto. Sin embargo, tienes que tener en cuenta que también pierde algo de pegada, ya que es una pala que absorbe más el impacto de la bola. Y hasta aquí nuestra comparativa de hoy con las dos palas de Agustín Tapia, dos modelos de excelentes prestaciones. Para acabar, suscribíos a nuestro canal pinchando aquí, y aquí os dejamos nuestro anterior vídeo con la nueva colección de palas Nox 2023. También podéis activar la campanita para recibir notificaciones y ser los primeros en comentar nuestros vídeos. Ahora os toca a vosotros elegir cuál es vuestra T10 favorita.